Bienvenidos a nuestro webinar de hoy. El webinar lo titulamos como Conoce las notas prácticas más completas que te ayudarán a gestionar el teletrabajo, y en ello, juntamente con el equipo de Lefebvre, os contaremos todo lo importante y relevante que podemos aplicar a nivel de teletrabajo teniendo en cuenta la ley. Los speakers de hoy seremos yo, como experta en gestión del tiempo y Customer Success Manager de WOFU. Luego también tenemos el placer de como invitado a Ramón Solsona, asesor comercial de Lefebvre. Y por último a Eva María, que es redactora jurídica del área social de Lefebvre también. Buenos días. Buenos días. Esta sesión se está grabando. Una vez esté finalizada, compartiremos esta grabación con todos vosotros, y además también no dudéis en redactar todas las consultas que tengáis, que al final de la sesión las contestaremos a todos de manera abierta. Bien, pues ¿de qué hablaremos hoy? Estructuraremos este webinar en dos partes. La primera parte daremos un paseo por la WOFU legal, que nos lo contará Ramón, y la segunda parte tendremos la opción de conocer todos los casos más prácticos que Eva María nos enseñará, desde el trabajo a distancia y el teletrabajo, cómo gestionar el teletrabajo con la COVID-19, el plan Me Cuida, y también trataremos la fijación y cómputo de la jornada y el control horario, es decir, todo lo que tiene que ver con los registros. Pero antes de empezar, sí que me gustaría hacer un resumen de lo más relevante y lo importante que resume la nueva normativa sobre el teletrabajo. Y es que, como bien sabéis, el teletrabajo es obligatorio registrarlo y tener una regulación a todas las empresas que tienen más del 30% de la jornada laboral pactada con teletrabajo. Entonces, el trabajador no puede ser obligado, no podemos hacer ni imponer nada, siempre tiene que estar pactado con ellos. Aún así, el teletrabajo puede ser una normativa reversible y debe ser un acuerdo individual. Tenemos que tener en cuenta los costes que supone el teletrabajo y además tiene que tener una flexibilidad respecto al registro horario. Nos sirve también para tener un control empresarial, ya que debe estar controlado para poder gestionarlo. Y tenemos que asegurar una igualdad entre el trato de trabajadores y teletrabajadores. Esto ya está en vigor, y además tenemos que decir que el teletrabajo es como algo extraordinario. Entonces, a partir de aquí, WOFU siempre apostamos por la flexibilidad y el trabajo líquido. Entonces, queremos enseñarlos cómo nuestro módulo de la WOFU legal que nos proporciona Lefebvre nos puede ayudar. Aquí os presento, mi compañero Ramón nos va a enseñar bien cómo podemos hacerlo. Perfecto, pues hola, buenos días a todos y a todas. No sé si podéis confirmar que veis mi pantalla. Sí, sin problema. Vale, perfecto. Pues a ver, WOFU Legal es una solución hecha por y para profesionales de recursos humanos que ofrece un 360 grados en la materia. WOFU Legal cuenta con noticias de actualidad. Aquí, por ejemplo, vemos novedades que casi diariamente van apareciendo. Hoy, por ejemplo, es una negativa injustificada a la petición de una trabajadora de adaptación de su jornada. Hace un par de días la denegación del teletrabajo como medida de conciliación, y siempre viene explicado junto con la sentencia que ha dado pie a esa noticia. Siempre son noticias que a veces por su relevancia o porque salen en los medios de comunicación, pues aparecen en novedades porque es algo que están corriendo por todas partes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos lo que son las novedades diarias de noticias en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de las personas, y por otro lado aquí tenemos un conjunto de notas prácticas, donde se puede encontrar de forma intuitiva toda la información laboral, tanto en el ámbito jurídico como en la gestión de personas, ¿vale? Esto no es una base de datos jurídica, sino que engloba mucho más, que es todo lo que debe conocer cualquier departamento de recursos humanos en su actividad diaria, ¿vale? Entonces, para hacer un poco un paseo por la herramienta, tenemos todo lo relativo al coronavirus,
Esto hace 3 años no existía, pero ahora es casi donde todo el mundo, por desgracia, pues, recurre. Pasando por lo que es el reclutamiento y selección del personal, ¿no? La entrevista de selección, el precontrato, pasando por la contratación de un trabajador o trabajadora, su retribución, las relaciones laborales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con relaciones laborales, la jornada, vacaciones, jubilación, incluso protección de datos. Una vez el trabajador ya está sentado, pues la carrera profesional, ¿no? La formación, gestión del talento y liderazgo que se da en la empresa. Pasando, claro, me detendré un poco más en que también es algo que está de moda, por decirlo así, en igualdad y conciliación. Cultura y valores, ¿no? Dentro de la empresa, compliance laboral y penal, todo lo que son medidas de reestructuración, desde despido colectivo, modificación sustancial de condiciones de trabajo, todo lo que es el ámbito de la prevención de riesgos, tecnologías ligadas a recursos humanos, ¿no? La inteligencia artificial, people analytics, hasta llegar a lo que es la desvinculación del empleado, ¿no? Con causas de extinción del contrato, despido objetivo, liquidación y finiquito, y movilidad internacional. Eso, como veis, lo hemos ordenado en un orden cronológico desde que se empieza la selección del personal hasta que el trabajador abandona la compañía, ¿vale? Para hacerlo de forma más sencilla. No obstante, si se quiere buscar cualquier información, puedo hacerlo por una voz. Como aquí despido, me aparecen todos los apartados dentro de WFO legal que me habla de despido, ¿vale? Para ir más rápido al apartado en concreto. Entonces, para entrar en algún apartado y que podáis ver cuál es el funcionamiento, cuando yo entro dentro de una nota práctica, lo primero que tengo es un resumen. Yo entro aquí en plan de igualdad, me dice pues, un resumen del plan de igualdad y empieza por concepto, ¿qué es, ¿no? Un plan de igualdad. Y a la derecha siempre tengo o legislación o jurisprudencia. Aquí siempre me gusta destacar que no solo tenemos el artículo de la ley que regula ese apartado, sino también puedes hacer una comparativa de versiones. Esto es muy interesante porque en este caso hay un cambio importante, pero cuando hay un pequeño cambio, ¿no? Un matiz, un día, una variación de importe económico, pues cuesta encontrar la diferencia en cómo era y cómo es ahora. Entonces ahora con el rojo y verde fácilmente se ve la diferencia que ha habido en ese cambio normativo. Vale. Entonces, tenemos aquí nos sitúa el concepto, a qué trabajadores afecta. ¿Vale? Estas preguntas de aquí siempre me ayudan a leer la nota práctica, ¿no? Cuándo es obligatorio y aquí pues siempre legislación, esquemas y otros contenido adicional que ayuda a seguir la nota práctica. Y lo mismo, si quiero ir directamente a ejemplo de medidas concretas, pues en el índice, que siempre está abierto, puedo ir hasta el punto en concreto. Además de la nota práctica, nos ayuda también mucho lo que es otro contenido práctico, por ejemplo, esquemas, ¿no? Pues en este caso, en una foto, ¿no? Un vistazo, pues me hace un repaso por todo el plan de igualdad, ¿no? Cuándo es obligatorio, la negociación con los representantes, cuál es el contenido mínimo del plan. Ejemplos, aquí muy importante, por ejemplo, tenemos el ejemplo entero del plan de igualdad de NH Hoteles, que después hablaremos de los colaboradores de WFO Legal, pero bueno, son empresas y despachos muy importantes, y sobre todo empresas, que al final está hecho, como decía al inicio, por y para profesionales de recursos humanos. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de un plan de igualdad de NH. Recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos para la protección de datos como garantía en las políticas de prevención. Pues lo mismo, en este caso es un PDF, pero bueno, están todas las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Y después, modelos. Pues mira, quiero, yo qué sé, el protocolo de prevención de acoso sexual. Bueno, pues aquí tengo un modelo tipo que lo puedo adaptar, pero me sirve para tener una idea de todo lo que debe contener un protocolo de prevención de acoso. Y esto sería un poco la nota práctica, o sea, la nota práctica en sí, que es el contenido con pregunta-respuesta, todo lo que es el marco legislativo a la derecha. Yo puedo ir hasta la ley, puedo encontrar alguna sentencia, con lo cual se adapta un poco a la expertise de la persona que está usando la herramienta. Para entrar en alguna otra, no sé, extinción del contrato por causas objetivas, por ejemplo. Vale. Pues lo mismo, que tengo
pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? Pues aquí me lo explica y dónde está regulado. Y en este caso, contenido práctico, pues no sé, tengo un checklist, ¿no? ¿Cuál es el contenido que tiene que tener la carta de despido? Pues a través de un pequeño checklist, pues me ayuda a no dejarme nada al momento de redactar la carta de extinción de despido. Formularios, ¿no? Pues comunicación al trabajador de la extensión del contrato por causas objetivas. Pues pincho aquí y tengo un modelo, ¿no? Un formulario para ello. O sea, bueno, digo, es más tanto del día a día, ¿no? Preguntas que me surgen del día a día, como pues a lo mejor otros aspectos no tan habituales y que por no ser tan habituales, pues es importante tener un sitio donde recurrir. Y bueno, ya profundizará más Eva en una nota práctica o en un par. Yo solo comentar también, bueno, aparte de las calculadoras, hemos visto checklist, esquemas, modelos, formularios. También hay unas calculadoras que te ayudan pues, a tener un control de las horas trabajadas, a calcular la indemnización por despido. Bueno, pues también es otro añadido que tiene GoFuLegal. Y por último, comentar los colaboradores que tenemos, por ejemplo, Repsol nos ayudó a desarrollar lo que es la prevención de riesgos laborales, Iberia, la negociación colectiva, Santander, la movilidad internacional, DLC, People Analytics. Como hemos visto, el plan de igualdad nos ha ayudado NH y Real, la conciliación. Además, pues tenemos Telefónica, Auren, Baker, Garriga, que son colaboradores de prestigio o conocidos que nos han ayudado mucho a desarrollar la herramienta. Y creo que un paseo rápido creo que lo he hecho. Ya doy paso ahora a Eva para que profundice más en alguna nota práctica muy interesante actualmente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos a ver, a compartir yo pantalla. Aquí está, aquí tenemos nuestro producto. Bueno, yo quería empezar, puesto que vamos a analizar las notas prácticas que están relacionadas con el teletrabajo y como Marta nos ha comentado muy bien los 10 puntos básicos de la normativa de teletrabajo, yo quiero hacer un inciso que jurídicamente, vamos a ver, jurídicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la normativa o de la ley de trabajo a distancia. Coloquialmente hablamos de teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la definición de trabajo a distancia, que es lo que nos regula la normativa, se incluye tanto el trabajo clásico a domicilio, pues, típico de la actividad industrial, pongamos por ejemplo la confección de pulseras o de abalorios o los arreglos de ropa por modistas, y se incluye también el concepto más moderno de teletrabajo, que es el trabajo a distancia que se realiza principalmente mediante el uso de medios y sistemas informáticos. Además hay un nuevo concepto que está surgiendo últimamente, que es el Smart Working. Voy a ir abriendo la nota práctica de trabajo a distancia para que vayáis viendo lo que voy comentando. Entonces, como os comentaba, hay una evolución del teletrabajo que es el Smart Working, que tiene unas características principales que se basan en la deslocalización del puesto de trabajo. Como veremos en un momento, el teletrabajador, en el acuerdo que hagamos por escrito de teletrabajo, tenemos que decir dónde va a trabajar, en su domicilio o en otro sitio, pero hay que localizar un sitio. Sin embargo, en el Smart Working, el trabajador puede trabajar donde quiera. Tiene flexibilidad de horarios y hay un uso intensivo de la tecnología. Hago este inciso porque quiero remarcar que este tipo de teletrabajo no se ha regulado como tal en la normativa, por lo menos en la española. Sí se ha hecho en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, como podéis ver en la nota práctica, pero por el momento, aunque se empiece a hablar de este término, como tal no está regulado en nuestro país. Bien, entrando ya en la ley 1021, que es la que regula actualmente el teletrabajo o el trabajo a distancia, tenemos que tener en cuenta que esta normativa se aplica y por lo tanto tendremos que redactar
el acuerdo por escrito de trabajo a distancia o teletrabajo cuando esta forma de prestación de servicios tenga un carácter regular, es decir, cuando se presta un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. Además, tiene que ser voluntario para el trabajador y para el empresario, reversible también para ambas partes y, lógicamente, pues la prestación de servicios se realiza en el domicilio del trabajador o en otro sitio donde él indique. Cuando se cumplen todos estos requisitos es cuando hay que formalizar el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo antes de empezar la prestación de servicios de esta manera. Y además hay que tener en cuenta que este acuerdo hay que comunicar una copia básica, al igual que se hace con el contrato de trabajo, a los representantes de los trabajadores y al SEPE. La falta, esto es importante porque la falta de este acuerdo por escrito constituye una infracción grave, como vamos a ver ahora después las cuantías. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ya hemos visto a quién se aplica esta normativa, a quién no se aplica esta normativa. Pues no se aplica cuando el trabajo a distancia no tiene ese carácter regular que hemos hablado, del 30% en un periodo de 3 meses, es decir, si un trabajador trabaja de lunes a viernes 5 días, pues si trabaja día y medio en teletrabajo, habría que formalizar este acuerdo. Entonces, si no llegamos a esos límites o a los que marque el convenio colectivo, porque el convenio colectivo puede marcar unos límites inferiores, no tendremos que aplicar esta normativa. Y tampoco se aplica al teletrabajo, al trabajo a distancia surgido a consecuencia del COVID-19. Esto también es importante conocerlo, como vamos a ver ahora en un momento, que tenemos 2 notas prácticas diferenciadas, precisamente porque la regulación es distinta. Además, tenemos que tener en cuenta que hay determinadas circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca el teletrabajo, siempre y cuando la empresa tenga las condiciones para ello, y son, por ejemplo, cuando necesitan el teletrabajo para cuidar a personas a su cargo en circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, estamos hablando del Plan Me Cuida, cuando lo necesitan para hacer efectivo el derecho de conciliación a la vida laboral y familiar, cuando lo necesitan para cursar con regularidad estudios, para obtener un título académico o profesional oficial, un título oficial, y en el caso de las víctimas de violencia de género o de terrorismo para hacer efectiva su protección. En estas situaciones que acabo de mencionar, no concurriría ese requisito de voluntariedad para la empresa, por lo tanto, por ejemplo, se podría discutir si tendrían derecho o no a una compensación de gastos. Ahora mismo es un tema en el que estamos esperando a ver qué dicen los tribunales, porque se nos ha quedado ahí un cierto limbo de supuestos en los que todavía no está establecido si se aplicaría básicamente lo más importante para la empresa viene a ser esta compensación de gastos o no. Como vamos a ver a continuación, además, la ley es una norma de mínimos y deja gran parte de la regulación a los convenios colectivos. Ya empezamos a ver convenios colectivos que están regulando este tipo de prestación de servicios, el trabajo a distancia o el teletrabajo. Por ejemplo, os comento el convenio de establecimientos financieros de crédito que se acaba de publicar hace muy poquito en el BOE, el 15 de octubre. Resulta realmente interesante cómo lo regula muy detalladamente. La verdad que es un convenio, si tenéis tiempo, si podéis echarle un vistazo, sirve también para, si tenéis que redactar algún acuerdo de teletrabajo, por ejemplo, os puede dar ideas. La verdad que está realmente interesante, cómo regula el trabajo a distancia y cómo regula la desconexión digital, por ejemplo. También otros convenios que lo están empezando ya a regular, por ejemplo, el convenio de la industria química, que salió en el BOE el 19 de julio, y el de grandes almacenes el 11 de junio. Bien, teniendo en cuenta todos estos puntos principales, por otra parte tenemos también que saber que los teletrabajadores o los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, salvo cuando concurre alguna particularidad. Por ejemplo, no cobrar el plus transporte el día que no voy el día que teletrabajo. También se les aplica de la misma forma que los trabajadores presenciales la normativa de prevención de riesgos y la de protección de datos, y tienen las mismas obligaciones en cuanto al registro de jornada.
Y poco a poco ya los tribunales van pronunciándose en los conflictos que estamos teniendo, bueno, que están teniendo las empresas, pero hay que tener en cuenta si el conflicto se produjo durante la pandemia o ahora después, porque ya hemos visto que la normativa de trabajo a distancia de la ley 1021 no se aplica en el caso de que el teletrabajo venga derivado del COVID-19. Unas de las, por puntualizar, dos cuestiones más relevantes en esta regulación, pues el registro horario y la compensación de gastos. Bien, pues vamos a ver. Una vez que ya hemos situado jurídicamente la cuestión, os paso a enseñar cómo las notas prácticas nos pueden ayudar en el día a día de un departamento de personas. Como ya ha indicado Ramón, tenemos aquí a la izquierda un índice en el que podemos ir navegando y podemos encontrar directamente nuestra pregunta. Además, en la parte de arriba tenemos el contenido práctico y el marco jurídico, por si directamente queremos acceder en lugar de leernos toda la nota práctica. Además, quiero señalar que estamos introduciendo también, además de este contenido práctico, pues por ejemplo, artículos elaborados por nuestros colaboradores o dentro de la casa de Lefebvre sobre una materia. Ebooks también elaborados por colaboradores, como por ejemplo, os voy a enseñar, disculpad que estoy subiendo y bajando, aquí. Tenemos, por ejemplo, con un recopilatorio sobre los distintos pronunciamientos judiciales que tenemos hasta ese momento, que los podemos ir encontrando en las notas prácticas, pero que también podemos leer este ebook que ha puesto a disposición Lefebvre y en el que se incluye, además de la sentencia, una síntesis. Podemos ver pues ciertos consejos, por ejemplo, en relación con ese caso. Es decir, con esto ampliamos la información que tenemos a disposición en la nota práctica. Tenemos también, vamos incorporando, como veis en el índice, guías prácticas, por ejemplo, de guías ministeriales, guías de la OIT, resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Todo ello, con todo ello lo que estamos haciendo es que la persona del Departamento de Recursos Humanos no tenga que estar pendiente, no tenga que estar buscando por internet todos estos recursos que están a disposición de cualquier empresa, pero que nos obliga a estar atentos. Entonces, directamente en nuestras notas prácticas añadimos ese enlace que al final, si bien es cierto que son guías que son orientativas y que no son de obligado cumplimiento en algunos casos, las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sí, porque además son sancionatorias, pero que nos pueden servir en nuestro día a día a la hora de resolver nuestras cuestiones, por ejemplo, en este caso de teletrabajo. Bien, vemos que en la parte central, como bien ha dicho Ramón, tenemos el desarrollo del tema jurídico. Veis, como os he comentado hace un momento, la distinción con el Smart Working, y en la parte derecha tenemos la normativa. Aquí tenemos, por ejemplo, si nos surge la duda de ¿esta normativa se aplica al trabajo a distancia derivado del COVID-19? Bueno, pues no se aplica. Tenemos directamente el acceso, si nuestro caso es, o nuestra duda es en relación con la aplicación del trabajo a distancia durante el COVID-19, tenemos el acceso directo a la nota práctica y aquí tenemos en todas, como veis, es el mismo esquema. En este caso, por ejemplo, hemos añadido un artículo de un colaborador que profundiza en la materia. Respondemos a preguntas que se nos pueden plantear a través de la jurisprudencia, por ejemplo, ¿la posibilidad de teletrabajar nos impide realizar un ERTE? Bueno, pues encontramos que hay una sentencia de la Audiencia Nacional en el que resolvió una cuestión. Hay que tener también en cuenta que, por ejemplo, en lo que es materia de teletrabajo, COVID, es todo muy casuístico.
¿Veis? Por ejemplo, seguimos y tenemos otra solución. Dice, ¿es de aplicación a esta situación al trabajo a distancia normal? En las notas prácticas están interrelacionadas, entonces si entramos por aquí podemos ver que no se aplica, y si entramos por la otra nota práctica también nos lleva a la misma conclusión. Una cuestión importante, por ejemplo, el registro de jornada. El registro de jornada, vamos a ver que en los dos casos hay que registrar la jornada del teletrabajador, que además luego vamos a entrar en la nota práctica de registro de jornada. Bien, pues como veis, en cada nota práctica vamos resolviendo las cuestiones que se nos pueden plantear. Como ya os comentaba, los tribunales ya estamos teniendo sentencias en relación con el trabajo a distancia o teletrabajo y el COVID-19 o sin derivar del COVID-19, las nuevas implantaciones de teletrabajo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que pueden estar en cualquiera de las dos notas prácticas, puesto que las que tienen que ver con el COVID-19 las hemos puesto allí, las que no tienen que ver con el COVID-19 están en la otra nota práctica. Veis, por ejemplo, también tanto el teletrabajo en todos los casos, como se aplica la normativa de prevención de riesgos laborales, tenemos también la necesidad de realizar una evaluación de riesgos. En este caso, disponemos de un modelo de autoevaluación para que el propio trabajador nos lo rellene. En el caso del teletrabajo, el problema que tenemos a la hora de evaluar el puesto es que estamos accediendo, digamos, si tenemos que ir a su domicilio, estamos accediendo a una parte de su privacidad. Entonces, lo habitual es que se realice un test de evaluación por el propio trabajador. Todos los formularios que tenemos en nuestra plataforma se pueden adaptar o se deben adaptar a las circunstancias de la empresa, y como veis se pueden exportar, se pueden imprimir, se pueden descargar, porque bueno, pues si queréis dejarlo como modelo para ir rellenándolo o para ir enviándoselo a otros trabajadores, pues no hay ningún problema. Vamos bajando, veis que hay ciertos como puntos a tener en cuenta que siempre queremos remarcar para que os resalte lo más importante o algo nuevo o un artículo, por ejemplo, interesante, el teletrabajo en caso de registro horario y qué ocurre en el caso de accidentes del hogar. Por ejemplo, este artículo nos lo ha redactado un colaborador nuestro, que es un profesor de Derecho de Trabajo. Nuestros artículos se pueden escuchar en audio, con lo cual pues también es una forma de facilitar, pues si no tenemos tiempo, estamos haciendo otra cosa, si queremos escucharlo, lo podemos escuchar, y entonces pues nos va analizando y va profundizando un poco más en la materia. Como veis, en este caso depende de cada artículo, puede ser un poco más corto, más sencillo, o centrarse en un punto determinado o ser un poco más amplio. Vamos a ver. Vuelvo a la nota práctica y voy a volver a la nota práctica de trabajo a distancia para que sigáis viendo. Veis, como hemos comentado antes, esta normativa no se aplica en el caso de que nos pidan una adaptación de jornada que consista en teletrabajar, pero para cuidar a un familiar que tiene, por ejemplo, COVID. Entonces, si nuestra duda es esa, desde esta nota práctica podemos acceder directamente a la nota práctica del plan Me Cuida, en el que explicamos que, bueno, ya sabéis que se ha prorrogado la vigencia hasta el 28 de febrero y explicamos cuál es la normativa en esta circunstancia, y aquí tienen derecho los trabajadores, qué ocurre con los trabajadores que ya estaban disfrutando de adaptaciones de jornada por conciliación. ¿Veis? Tendríamos directamente nuestras preguntas resueltas en esta nota práctica específica.
Volvemos a la principal, que es la que estamos analizando. Y como habéis visto, tenemos aquí las características de las que hemos estado hablando. Y vamos a ir, quiero enseñaros, veis todo con las preguntas. Veis, por ejemplo, el convenio colectivo de establecimientos financieros que os he comunicado. Hemos introducido aquí un enlace para que lo tengáis disponible, y si en caso de tener que redactar un acuerdo, si se os aplica el convenio fenomenal, ya lo tenéis directamente, y en caso de que tengáis que redactar un acuerdo, tengáis alguna duda o ver cómo lo regulan en otros sectores, pues resulta realmente interesante. Por ejemplo, en el caso de establecimientos financieros, perciben una cantidad de 3,78 euros por día de teletrabajo, prestado efectivamente a jornada completa. Los derechos de información, aquí tenemos el convenio colectivo por completo, que ocurre cuando es inferior al 30% de la jornada y que ocurre, por ejemplo, en los derechos digitales. Es uno de los convenios colectivos que está bastante interesante. Bien, vamos a ir al acuerdo del trabajo a distancia, que como hemos dicho se tiene que realizar por escrito, y aquí tenemos un formulario tipo que, como comentaba Ramón, pues la empresa tiene que adaptar a sus circunstancias, pero bueno, que nos sirve de base a la hora de redactar el nuestro. Pues tenemos con todas las cláusulas, la duración del acuerdo, la distribución. Hay que tener en cuenta que hay que señalar qué días de la semana se va a teletrabajar, qué porcentaje de jornada es, para que realmente se vea que estamos dentro de la normativa y la tenemos que aplicar, el horario de teletrabajo, el lugar, las medidas de control. Bueno, como veis, todos los requisitos que nos exige la normativa, que tiene que tener un acuerdo de teletrabajo, los hemos recogido aquí, con algunas notas, y estos formularios los podemos editar directamente. Por ejemplo, en Madrid a 11 de noviembre del 2021. ¿Veis? Y aquí podemos ir cambiando todos los datos y adaptándolos a nuestro supuesto. Vamos a ver. Cerramos. O bien podemos también imprimirlo, o podemos guardarlo o enviárnoslo a nuestro correo electrónico o al correo electrónico de un compañero, como queramos. O descargarlo, tener nuestra plantilla y ya directamente podemos trabajar en Word, y lo vamos adaptando a nuestra empresa y a nuestra situación. Vamos a volver a nuestra práctica. Y, por ejemplo, veis cómo tenemos toda la información, lo que os comentaba hace un momento, de la obligación de comunicarlo al SEPE. Tenemos el formulario aquí también del acuerdo, por si acaso lo necesitáis cuando estéis viendo el contenido que nos marca la normativa. Las condiciones de trabajo, que ya hemos comentado que tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, y, por ejemplo, a la hora de realizar el plan de igualdad tenemos que tener en cuenta este tipo de trabajadores. En este caso nos lleva a la nota práctica, por si tenemos alguna duda, que ha enseñado antes Ramón, del plan de igualdad. No tenemos que buscarla en ningún otro sitio, salirnos al portal y buscarla, la tenemos directamente aquí. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Cómo se retribuye el trabajo a distancia? Bueno, pues hemos añadido un artículo de nuestros compañeros fiscales sobre el régimen fiscal en los supuestos de teletrabajo, en relación con una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos.
Entonces, aunque nos salimos, digamos, de nuestro marco laboral, pero también en una empresa o sea, en un departamento de recursos humanos tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones, lógicamente. Entonces, vamos a volver. Y quiero enseñaros también, como hemos comentado antes, dentro de las condiciones de trabajo, por ejemplo, la dotación de los medios, o sea, de quién tiene que asumir los gastos o quién no tiene que asumirlos. Y un punto importante que ahora mismo tenemos, que es el registro jornada. Aquí, como veis, si tenemos la duda de ¿es obligatorio estos trabajadores registrar la jornada? Pues sí, es obligatorio. Este registro nos dice la ley, tenemos aquí los 2 artículos, que debe reflejar fielmente el tiempo de trabajo que realiza esta persona, es decir, pues, la hora de entrada, la de salida, si entre medias hay una pausa para la comida, pues también hay que señalarlo en el registro, si sale a hacer una gestión igual. Y como veis tenemos al lado las 2 notas prácticas más importantes en relación con este aspecto. Con la fijación y el cómputo de jornada, bueno, pues unas cuestiones generales sobre las limitaciones que tenemos que tener, sobre los acuerdos en materia de tiempo de trabajo, las obligaciones, la elaboración del calendario laboral. Esta nota práctica, como veis, es más genérica en relación con la fijación y el cómputo de la jornada. Y si necesitamos ver cuestiones sobre el control horario, tenemos la nota práctica correspondiente, que aquí podemos ver las obligaciones de registro que tenemos, puesto que recordemos que tenemos que tener un registro diario de la jornada. También se sigue manteniendo el registro a tiempo parcial, o sea, el registro de los trabajadores a tiempo parcial, el registro de horas extraordinarias. Vemos que tenemos recogido aquí que efectivamente los teletrabajadores tienen que registrar la jornada, y luego hay algunos registros específicos. ¿Qué sistemas de registro se pueden utilizar? Pues la normativa no nos dice, lo único que nos exige es que sean fiables, que proporcionen una información inmodificable y que respeten el derecho a la intimidad del trabajador. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos de sistemas, por ejemplo, el libro de registro, el tradicional, el que va rellenando el propio trabajador, un fichaje a través de tarjetas magnéticas, biometría, bueno, pues una serie de ejemplos que tenemos de registro de jornada. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos o varias ideas que nos dan de qué registros podemos tener. Sí quiero remarcar, por ejemplo, que con los registros de huella dactilar, aunque en el caso del teletrabajo, lógicamente no lo vamos a aplicar esos días, pero sí que la Agencia Española de Protección de Datos está sancionando, está imponiendo sanciones importantes, porque depende de cómo sea ese sistema de huella dactilar, estamos hablando de unos datos personales de carácter especial, unos datos biométricos. Entonces, esta información es muy importante que la tengan en cuenta los departamentos de personas, y hemos introducido a modo de ejemplo pues algunas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos en relación con una evaluación que hay que hacer en el caso de que estos registros de huella digital sean de carácter especial. Los datos que tratemos sean de carácter especial. Bien, pues continúo por nuestra nota práctica de control horario para que veáis todas las dudas que tenemos resueltas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en materia de descuentos si se retrasa el trabajador en los fichajes? Si se puede descontar el tiempo del desayuno, ¿qué ocurre en caso de huelga? Los incumplimientos, también es muy importante tener en cuenta las multas que nos pueden aplicar a la empresa en caso, por ejemplo, de incumplir ese registro de jornada, que puede ser sancionado con una multa de entre 351, o sea, de entre 751 y 7.500 euros, pero que además este incumplimiento del control horario
puede derivar en otros incumplimientos, por ejemplo, superación de los límites máximos de la jornada, en cuyo caso estamos hablando de una infracción muy grave que es sancionable de 7.500 euros a 225.000. O sea, estamos hablando de unas sanciones importantes. Bien, pues me vuelvo, vamos a ver si ahora lo hago bien, sí, a nuestra nota práctica central de teletrabajo. Bien, estábamos hablando de todas las condiciones de trabajo, por ejemplo, en materia de seguridad social, la principal duda que se nos puede plantear, bueno, los teletrabajadores, sabéis que están en el régimen de la seguridad social, exactamente igual que cualquier otro trabajador, y la principal duda que nos puede surgir es en relación con la compensación de gastos. Si estos gastos están incluidos o no en la base de cotización. Pues bien, si nos surge esta duda, aquí tenemos que nuestra nota práctica nos dice que aunque no está expresamente regulado o expresamente excluido en el Reglamento General de Cotización, sí que la Tesorería ha dicho que estos gastos están excluidos y lo ha dicho en un boletín de noticias red. No tenemos que buscar nuestro boletín si lo hemos descargado, si lo tenemos localizado, irnos a la página de Tesorería, sino que directamente tenemos acceso desde nuestra nota práctica a él y, como veis, aquí nos indica que se ha creado dentro del fichero CRA un nuevo concepto de gastos de teletrabajo que están exentos de cotización, pero que se deberá disponer de la justificación de la compensación abonada por la empresa, es decir, están excluidos de la base de cotización siempre que se justifiquen. Entonces, como veis, nuestra idea siempre con el producto es ahorrar el máximo tiempo posible a las personas que trabajan en el departamento de personal para que tengan toda la información concentrada en nuestras notas prácticas. Por ejemplo, pasamos al tema de prevención de riesgos. Como hemos visto, a estos teletrabajadores se les aplica la misma normativa con las características que puedan tener, como por ejemplo los riesgos psicosociales, ergonómicos, organizativos, de accesibilidad. Tenemos el modelo aquí también que os había comentado antes, que teníamos en la nota práctica de COVID-19, puesto que es el mismo, lo tenemos en las dos notas prácticas para que no tengamos que estar. ¿Y dónde estaba? Pues lo tenemos en las dos. Lo podemos descargar, como hemos visto antes, lo podemos enviar, lo podemos imprimir. Y veis todas las preguntas que tendría que responder el trabajador, si no, en su entorno de trabajo, para cumplir la empresa con esta obligación. El trabajador nos lo rellena, nos lo devuelve y nosotros, Departamento de Recursos Humanos, lo guardamos. La fuente, veis que es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la nota técnica es del momento en el que se llamaba así. Vamos a volver. Tenemos aquí un listado de cuáles son los riesgos del teletrabajo. Por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos, la fatiga visual, los riesgos psicosociales. En el caso del teletrabajo, por ejemplo, estamos hablando más de ciberacoso que en un acoso normal o violencia en el trabajo. Tenemos que tener en cuenta el derecho a la intimidad domiciliaria. Como veis, intentamos cubrir todo lo que se puede, todas las cuestiones que pueden aparecer en el día a día. Por ejemplo, ¿se considera accidente del trabajo aquel que se produzca en el domicilio? Bueno, pues ya tenemos una sentencia, además, en este caso es del País Vasco, que nos comenta que la regulación sobre el accidente de trabajo es la misma si se desarrolla en el centro o no. Por ejemplo, debe presumirse que si el teletrabajador tiene un accidente en el momento, por ejemplo un infarto, en el momento en el que está teletrabajando en su casa, se presume que es accidente de trabajo. Hemos añadido además las notas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de la Salud, que son muy orientativas para las empresas en relación con las obligaciones que tienen que tener. La última además es de 2021, de hace además muy poquito tiempo,
en el que se facilita la integración de las actuaciones preventivas relacionadas con el teletrabajo, en este caso en un contexto normal, o sea, no derivado del COVID-19. Esta nota técnica complementa a otras anteriores y, lógicamente, hemos añadido un enlace en el que podéis ir directamente a la nota técnica. De modo que, como decía antes, no tenéis que estar atentos de si sale algo nuevo, si no sale. Aquí tenemos la página directamente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud con las notas prácticas, las 3 notas prácticas relacionadas con nota técnica relacionada con el teletrabajo. ¿Veis? Teletrabajo, criterios para su integración en el sistema de gestión. Si entramos, podemos verla. El marco técnico normativo, todas estas cuestiones que debe de tener en cuenta nuestra empresa para saber que está cumpliendo correctamente con las obligaciones de prevención de riesgos. Vamos a ver. Volvemos a nuestra nota práctica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el uso de medios digitales? Hasta qué punto puede controlar la empresa o no, teniendo en cuenta que en el teletrabajo no tenemos al trabajador allí presente. Los códigos de conducta que debe haber siempre, tanto si seas teletrabajador como si no lo eres. ¿Cómo puede controlar la empresa, por ejemplo? Nos comenta que este control debe hacerse siempre respetando los derechos fundamentales, guardando la consideración a su dignidad y teniendo en cuenta las circunstancias personales. Siempre sabéis que cualquier medida debe de superar el test de control de proporcionalidad, ser idónea, necesaria, proporcional y justificada. Y en el caso del teletrabajo, que es de lo que estamos hablando hoy, pues pueden utilizarse, nos ha dicho la jurisprudencia, sistemas de control de fichajes informáticos como el logueo y el deslogueo de los equipos, la monitorización, dispositivos de presencia, pero, por ejemplo, no puede utilizarse, no se pueden implantar paquetes de software que registren, por ejemplo, las pulsaciones de la tecla, los movimientos del ratón, capturas de pantalla, aunque sean a intervalos. Entonces esto lo tenemos que tener presente a la hora de elegir un sistema u otro. Los teletrabajadores también, como hemos dicho antes, tienen obligaciones en materia de protección de datos. La empresa tiene por su parte la obligación de darles esas instrucciones y de formarles, y los trabajadores tienen, lógicamente, la obligación de seguir lo que la empresa les comenta. Y aquí hemos recogido, como decía antes, en nuestro afán de recopilar toda la información que haya sobre la materia, no solo lo que regula la ley y las sentencias fundamentales que vayan apareciendo, sino cualquier otra información de carácter oficial que pueda servir a los departamentos de recursos humanos o en general a las empresas. En este caso, las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el teletrabajo y qué tendría que hacer, por ejemplo, el responsable de tratamiento y las recomendaciones al personal para cumplir con la normativa de protección de datos. Hay veces que estas recomendaciones pueden ser más o menos técnicas, salirnos un poco de nuestro ámbito laboral, pero que son también importantes y que se deben de tener en cuenta. Entonces, aquí tenéis directamente la nota práctica de la Agencia Española de Protección de Datos a vuestra disposición. Vamos a volver. Vamos a ver si puedo que no me pase como antes ahora. Así. La guía práctica, por ejemplo, hemos recopilado también una guía práctica de la OIT que puntualiza las cuestiones que hay. Por ejemplo, esta es interesante porque dice una serie de ejemplos reales que muestra cómo los empleadores y las organizaciones se han organizado durante la pandemia, pero puede aplicarse también sin que concurra esta situación tan excepcional. Y tenemos también una guía de ciberseguridad del INCIBE, que también en relación con el teletrabajo y lo que se debe de tener en cuenta, bueno, esta es, como hemos visto antes, a lo mejor un poquito más técnica,
para técnicos, pero bueno, protección de datos, por ejemplo, en terminales de teletrabajo, cómo asegurar los equipos, las principales amenazas para los terminales de teletrabajo. Entonces podéis acceder directamente. Como la empresa tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores y a los teletrabajadores sobre los riesgos que puede haber y sobre la normativa que tienen que cumplir, pues aquí tenéis unas ideas si tenemos que redactar cualquier documento en relación con la materia. Vamos a ver, voy a volver a nuestra nota práctica. Porque, vamos, aquí. Y normalmente, bueno, depende de la materia, pero también finalizamos siempre nuestra nota práctica con una reflexión sobre, desde el punto de vista del Departamento de Recursos Humanos. En este caso, como veis, el teletrabajo, los dos conceptos que se pueden dar y las ventajas para la empresa y los inconvenientes, así como las ventajas y los inconvenientes para el trabajador. Es una forma de poner por escrito pues, reflexiones y todo lo que ya sabemos, lo que tenemos que poner en la balanza, para ver si, por ejemplo, ahora, aunque decimos que el teletrabajo ha venido para quedarse, bueno, pues las empresas están, dependiendo de las características de cada una, pues están dudando si realmente dejarlo implantado o si realmente no dejarlo implantado. Bueno, pues si tenemos alguna duda o alguna reflexión, pues aquí tenemos por escrito las ventajas y los inconvenientes que puede tener. Quería comentaros también, por ejemplo, ya para finalizar, viendo la hora, en relación con los derechos de desconexión digital, que es también otro tema bastante candente y bastante importante. Bueno, pues aquí tenemos, si tenemos alguna duda de cómo articularlo en el caso del teletrabajo, también lo tenemos recogido, y tenemos el acceso directo a nuestra nota práctica de desconexión digital, que como veis tenemos los modelos, los checklists a la hora de tener en cuenta cómo llevar a cabo esta desconexión digital. Entonces, no sé si queda alguna duda, si queréis que enseñe algo más. Mira, no os he enseñado el contenido práctico. Bueno, hemos visto ya los modelos, los acuerdos, hemos visto que tenemos además un checklist de teletrabajo y hemos visto que tenemos unos esquemas en nuestra nota práctica directamente accesible desde la pestaña superior, que no tengamos que estar desarrollando todo el tema o buscándole por la nota práctica.